Vamos a empezar a grabar la clase. Bien, yo voy a compartir la pantalla ahora. Perfecto. De la guía 1, ustedes ya estuvieron viéndola, prácticamente no tiene ejercicio, tiene una serie de conceptos y definiciones. De todo esto, yo les aconsejo que vean o que se graben bien dos partes de toda esta guía. Primero, las etapas para resolución de problemas. Esto ya lo vieron en la teoría. Que son 8. Ustedes, nosotros ahora cuando empecemos a trabajar con el PCI, vamos a hacer de esas 8 etapas, vamos a trabajar con 3, con la definición del problema, el análisis del problema y la codificación. La codificación significa cuando ustedes escriben el programa, ¿está? Y ustedes tienen que la definición del problema, como dice un poco más abajo, es cuando uno se entera de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Que sale de la lectura del enunciado. Una vez que tienen en claro qué es lo que tienen que hacer, pasan a la segunda etapa, que es el análisis del problema. El análisis del problema es donde nosotros nos ponemos a ver con qué datos cuento, cuál es el conjunto de resultados que necesito y cuáles son las relaciones que se vinculan entre los datos. Por ejemplo, yo tengo el dato de los dos catetos de un triángulo rectángulo y necesito saber la hipotenusa. Bueno, ¿la relación cuál es? Es que la hipotenusa y la raíz cuadrada la suman los cuadrados de los catetos. O sea, esa relación entre los datos es lo que se dicen relaciones. ¿Se entiende? Esto es lo que más vamos a hacer en estos, por lo menos hasta la guía 4. Todo lo que sea elección del modelo, diseño de una solución, lo vamos a ver más claro a partir de que empecemos a trabajar con C y sobre todo en la guía 7, en la guía 8, perdón, cuando empecemos con funciones. ¿Está? Por ahora nosotros vamos a interpretar un problema, analizar cómo lo vamos a hacer y la codificación y la escritura misma de ese problema. ¿Está? La prueba y depuración, bueno, esto acá les voy a decir algo, y esto es algo muy personal, ¿no? Cuando uno escribe un programa, lo prueba. ¿Para qué lo prueba? Para depurar errores, para encontrar errores y depurarlos. Acá lo pusieron como etapas separadas. Para mí es la misma cosa. Uno prueba para depurar, pero no importa. Si a ustedes les preguntan o les piden que enumeren las etapas, enumeran las 8 así tal cual están acá. ¿Está? Y la elección del modelo y el diseño de la solución tiene mucho que ver con la solución modular. O sea, ¿qué significa eso? Agarrar un gran problema, un problema grande, y dividirlo en pequeños problemas más chicos. El famoso concepto de divide y vencerás. Es eso. Pero eso no lo acá prácticamente en esta primera etapa no lo vamos a aplicar. Eso se va a ver mucho más claro cuando lleguemos a la guía 8, que son funciones. Y ya vamos a estar trabajando, vamos a dejar de trabajar con el PCI y vamos a estar trabajando con el C++ en Sync. O sea que esto lo que tienen que hacer con la etapa de resolución del problema es aprenderse bien las 8 etapas y más o menos tener una idea de qué significa cada cosa. ¿Está? Y el otro gran concepto que tienen que tener en cuenta aquí acá está lo que hiciste, lo que yo le decía recién, ¿no? La división modular. Es un gran problema dividido en problemas más pequeños. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto, la definición de algoritmo. Fíjense que dice que un algoritmo es un conjunto finito de operaciones, instrucciones o pasos que, seguidos en un determinado orden, permiten resolver un problema. Esa es la definición de algoritmo y tiene 3 características.
Una es la finitud. O sea, la finitud significa que tiene que ser un número finito de pasos, ¿no? No existe el algoritmo infinito. Precisión, cada paso debe expresarse en forma clara y precisa y no debe dar lugar a ambigüedades. Y la otra tercera, también muy importante, que es la generalidad. La solución debe ser aplicable a un conjunto de problemas del mismo tipo y no a un problema en particular. Fíjense una cosita, ¿no? A esta altura estamos hablando de un algoritmo, pero totalmente abstraído de lo que es lo computacional. ¿Está? Cualquier acción planeada es un algoritmo. Por ejemplo, alguno de ustedes por ahí le tocará o algún día de semana salir temprano a la calle, llevar su hermanito, su hijo a la escuela, ir a trabajar, volver. Todo ese recorrido, todas esas acciones requieren de un plan previo. Primero tomamos el colectivo, llevo al chico a la escuela, después de ahí me voy al trabajo, después vuelvo a casa. Todos esos pasos es un algoritmo. Fíjense los ejemplos de algoritmos que les da acá, una receta de cocina, un manual de instalación de un artefacto. ¿Tá? Todo eso son una serie de pasos a seguir. Y eso es un algoritmo. Nosotros vamos a trabajar, obviamente, ahora en algoritmos computacionales, ¿no? Pero lo que quiero que tengan en cuenta, que por ahí les pueden preguntar, y es una pregunta capciosa, si un algoritmo se refiere únicamente a lo computacional. ¿Que un programa de computadora es un algoritmo? Sí, siempre. ¿Un algoritmo es un programa de computadora? No, porque un algoritmo puede ser un algoritmo computacional o de cualquier otra cosa. Es una pregunta en la que todo el mundo pisa el palito. Y hoy día, en un parcial, en un final, la teoría son 20 puntos. Y cuando uno busca la promoción, 20 puntos son 20 puntos. Y no se imaginan la cantidad de gente que deja pasar todos esos puntos porque contestan cualquier cosa. Y todo lo que tienen que hacer es leer dos conceptos. Bueno, acá está, bueno, fíjense este ejemplo de algoritmo. Dice que hay que hallar el área de un triángulo rectángulo cuya altura es de 10 centímetros y su base de 5 centímetros. Bueno, fíjense el análisis del problema. ¿Qué datos tiene? La base y la altura. 10 y 5 centímetros. El resultado que necesito es el área del triángulo. Y las relaciones o las fórmulas, ¿cuáles son? Que el área es igual a la base por altura sobre 2. Observen el algoritmo acá abajo. Multiplicar 10 por 5, divide el resultado por 2 e informa el valor de cociente. Una cosa que tienen que ver los algoritmos escritos así es que salvo el comienzo y el fin, todos los pasos están expresados en infinitivo. Escribir, informar, calcular, imprimir. ¿Tá? Son todas acciones. Ahora, este algoritmo está perfecto, pero hay uno de las tres características de un algoritmo que este en particular no cumple. A ver si alguien se da cuenta cuál es. ¿Cuál de las tres condiciones de algoritmo este algoritmo no lo cumple? Si algunos lo ven. La generalidad, profe, porque está resolviendo un solo problema. Exactamente, la generalidad. Está resolviendo solamente un problema para un triángulo de 10 por 5. Está perfecto, bien ahí. Vamos un momento que se... Hay uno que... Exactamente, le está faltando la generalidad. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Bueno, y acá, más abajo, van a ver que el algoritmo está definido de otra forma. Comienzo, conocer base y altura del triángulo. Cuando habla en un algoritmo así, en forma de pseudocódigo, conocer base y altura del triángulo, cuando empecemos a trabajar con PCI se van a dar cuenta que eso equivale a ingresar datos por teclado. ¿Tá? Nuestro programa va a necesitar de datos para procesar, hacer cálculos e informar un resultado. ¿Tá? Ese conocer significa ingresar datos. O sea, conocer base y altura del triángulo. Un momento que me está hablando por chat.
Sí, Ignacio, ¿iba a decir algo? Abrí el micrófono y decí si ibas a preguntar algo. O sea, fue una disculpa sin querer. Ah, está bien. Está. Listo. ¿Ven? Ahora, no dice multiplicar 10 por 5, es multiplicar base por altura cuya información entró antes. Divide el producto e informa. Este algoritmo ya cumple con la tercera condición, con la condición de la generalidad. ¿Está? Bien. De esta guía, lo que tienen que aprenderse bien son estas dos cosas: las etapas de resolución del problema y el concepto de algoritmo. Y cuidado, repito, con la pregunta. Hay una pregunta que dice: ¿un programa es un algoritmo y un algoritmo es un programa? La respuesta es falso. Un programa, obviamente que es un algoritmo, porque es un algoritmo computacional. Pero un algoritmo no siempre es un programa, porque puede ser un algoritmo para cualquier otra cosa, un manual de instrucciones o planear algo para hacer durante la mañana. O sea, no siempre un algoritmo es computacional, pero un programa de computadora siempre es un algoritmo. ¿Está? Perfecto. O sea que esto es lo único que hay como para repasar como concepto de la guía 1. Y antes de pasar ya propiamente a la guía 2, si hay alguien que tiene una pregunta, alguna duda, por favor, abre el micrófono, pregunta, o me escribe por chat. Estamos. Bueno. Perfecto, entonces. Entonces voy a cerrar esto de la guía 1, que eso es lo que ya vieron. Vamos a la teoría de los algoritmos computacionales. Vean este primer ejemplo que ven acá. Hay que plantear un algoritmo computacional que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Se conoce como información de entrada las longitudes de los catetos. Análisis del problema, datos, longitud de los catetos, resultado, informar la hipotenusa, y las relaciones entre datos es el teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a iniciar, permítanme un poquitito. ¿Dónde está el PC? Se me perdió acá. A mi algoritmo le voy a dar un nombre. Hay algo que quiero que hagan ustedes, que es un consejo para que les resulte más cómodo. ¿Está? Ustedes, como ven acá en el PDF, la asignación de valores, cuando dicen variable igual tal cosa, le hacen con una flechita, ¿está? Que es la flechita hacia un lado y una raya. Para poder usar el signo igual, van a tener que hacer lo siguiente. Vayan a configurar opciones del lenguaje y van a ver acá un botón que dice personalizar. Seguramente donde dice permitir asignar con el signo igual, está destildado. Pónganle el tilde. Entonces, en vez de esa flechita que es media molesta escribirla, podemos trabajar con el signo igual. Si alguno profe, una pregunta. Sí. Porque cuando inicias el programa te dice si querés cargar un perfil. Yo por las dudas cargué el que ya aparecía de la UNL Fitch. Exactamente, está bien, está perfecto. ¿Está bien? Está bien, sí. Perdón, profe, no vi, estaba viendo el PDF. ¿Cómo es que hay que tildar esa casilla? Bueno, fíjate, voy de vuelta, Me voy a configurar opciones del lenguaje. Pero hay un botón que vas a ver que se llama personalizar. Ahí. Y ahí vas a ver permitir asignar con signo igual.
Tiene que estar tildado entonces. ¿Sí? Ok. Porque si no, cuando ponga variable igual a un valor, te va a dar error. Tenés que poner ahí que permite. Listo, con eso es suficiente. Lo cierro. Acá está. Bueno. Vamos a ver los primeros, los primeros pasos para empezar a escribir nuestros algoritmos en el PCInt. ¿Está? En el 99,99% de los casos, todos los programas que ustedes que hagan van a tener tres partes. El ingreso de información, el cálculo o proceso y finalmente el informe de los resultados. Siempre la misma cosa. ¿Está? Con lo cual nosotros es ya la hipotenusa de un triángulo entonces cuando yo dije que en un algoritmo cuando uno dice conocer catetos, esto equivale a leer por teclado o ingresar, mejor dicho, ingresar por teclado. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarle al usuario que va a usar mi programa un mensaje que le indique que yo quiero que ingrese un dato. Si no, va a ver la pantalla en blanco, la pantalla negra y el tipo se va a quedar parado ahí esperando. ¿Qué hacemos? Profe, ¿cómo hizo el igual y la flechita? ¿Cómo? Donde Y dice conocer catetos. Sí, ahí. ahí hice el igual y la flechita ahí. Son dos caracteres. Aguanta un segundito. Chicos, algunos tienen el igual. Yo no tengo el igual en el teclado con eso. Él tira una data, capaz le sirve. Fíjate, Son, A Augusto mí puede me estar en pasa el. a mí me pasa con la NOM. perdón, ahí estamos. Son dos Yo caracteres. para poner el mayor tengo que apretar el Alt 62 o Alt Sí. 60. Sí, a veces hay las Notebook o las Netbook tienen teclado yugoslavo y no encontrás nada. Eso es cierto. Entonces tenés que Para andar hacer el igual en trabajando. mi caso, Tenés que andar. De tenés todos que modos, hacer Alt sí. 71. Fíjate una cosa, en la guía 2, en la teoría, fíjense que más abajo, en la página 5 o 6, acá está, ¿ves? Acá está la tabla ASCII. Acá la tienen. ¿Lo ven? Ahí están todos los caracteres que raro que no pueden escribir. Puede ir por la página 6 anda. Bueno, sigamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mostrarle al usuario, el tipo que va a hacer un mensaje que diga qué hacer, porque si yo voy a ver la pantalla negra o blanca, ¿qué hago acá? Bueno, la forma de mostrar algo por pantalla en PCIN es esta. El texto que quiero mostrar lo encierro entre comillas. ¿Tá? El tipo que va a hacer, cuando vea ese cartel, va a ingresar un valor y va a pulsar Enter. ¿Cómo capturo yo la lectura de eso? Lo capturo de esa manera, ¿ven? Leo cateto 1. Si yo, aguanten que yo voy a grabar esto. Ahí está.
Fíjense lo que va a pasar ahora. Yo ejecuto hasta ahí el programa con el botón verde, ejecutar. ¿Ve? Ingresa el valor de cateto 1. Yo ingreso cualquier cosa, 200. Está. ¿Ven? Y ya me quedó 200. Me quedó ese 200 almacenado en esta variable llamada cateto 1. Y acá viene uno de los conceptos importantes de todo esto. Por ejemplo, si yo tengo esto en el PCIN, x igual a 8, significa que a una variable llamada x le estoy asignando el valor de 8. Y acá viene una pregunta de teoría, también todo el mundo pisa el palito. La variable es una posición en memoria en donde yo voy a almacenar un dato. Identificador es el nombre que le doy a la variable. En este caso se llama x. ¿Está? Entonces, es importante que entiendan la diferencia entre variable e identificador. O sea, repito, variable es una posición de la memoria en donde yo almaceno un dato. ¿Cómo accedo a esa posición de memoria? A través de un nombre, un identificador. ¿Está? ¿Se entendió la diferencia? ¿Está? ¿Alguna duda sobre esto? Porque esto también es pregunta de teoría, ¿eh? Explique qué entiende por variable y qué entiende por identificador. O le va a preguntar, ¿identificador y variable son la misma cosa? Una pregunta media capciosa. No. Son dos cosas distintas. Bueno, sigamos entonces con nuestro algoritmo en PCIN. Vamos a escribir otro mensajito más en la cual el segundo cateto, ¿no? En nuestra variable, cateto 2. Ahora, la hipotenusa, aplicar, bien. Yo voy a escribir una expresión ahora, en la cual digo que la hipotenusa es igual. RC en PCIN es una función que calcula la raíz cuadrada. ¿Está? Uy, perdón. Y ya explico lo que es esto, ¿eh? Y esto también está en el apunte, ¿cuáles son las operaciones? Más es la suma, menos es la resta, el asterisco es la multiplicación, esto es la división. Disculpe, profe. Sí. Los 3 slides quiere decir que está comentando, digamos, nomás, no está aplicando ninguna... Son comentarios. Esto, listo, listo. Esto es lo que se llama documentación. Justo estaba por hablar de eso. Documentación interna. ¿Está? Cuando ustedes... Las notas serían dos ¿Cómo? slides, ¿o no? No, Que sea una anotación. No, lo que... O sea, ¿qué cambia que pongas 2 a que pongas 3? Te explico. Si yo pongo 2, se me pone gris sobre blanco. Chicato como soy, me dejo el ojo ahí. Entonces, si yo le pongo 3, me hace por lo menos azul sobre blanco y lo puedo leer mejor. Es eso, nada más, la gran diferencia. Bueno. No. Por eso lo pongo de 3. ¿Está? Después tenemos el circunflejo, que es la potencia. Profe, cuando yo elevo algo, o sea, cuando elevo algo para que me quede elevado al cuadrado, por ejemplo, se me hace como una flechita para arriba. Vale igual el símbolo, Vale igual, ¿no? sí, te lo hace el PCIN. Porque... Sí, te lo hace el Gracias. PCIN esa. Sí, está bien. Está bien. Potencia. Después, cuando uno divide con esto, es resto de la división.
Por ejemplo, si yo hago 5 dividido 2 con el porcentaje, el resultado es 1, o sea, el resto de la división. ¿Está? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Cómo hizo la flechita esta para arriba para elevar el cateto? Yo lo tengo en el teclado, pero si no, fíjense, pulsan la tecla Alt y escriben el número 94. Y sueltan. ¿Al 94? Al 94, sueltan. Fíjate, decime si anduvo. No, ¿sabes que me sale el ruidito este de Windows como que lo bloquea? No, mira, entonces mirá lo que hago yo, Mirá. Saco este 2, ve donde dice operadores y funciones. ¿Está? Sí. Potencia. Ah, ok. ¿Salió? No estaría encontrando, pero ahora ya lo encuentro. Acá, potencia. Ah, ahí está. Profe, a mí me pone algo de error ahí donde dice cateto 1 más cateto 2. Bueno, aguanté un cachitito. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, Angélica, y compartirla vos. Abajo está compartir pantalla. Compartila. Así ve lo que estás haciendo. Me parece que el problema que tenés es el igual. Anda, configurar. Menú, configurar, arriba. A mí también me parece así subrayado en rojo. Angélica, anda a la configuración, a menú configurar. Arriba a la izquierda. Arriba el tercer menú. Configurar. Profe, no, le estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. Ajá. No, yo te escucho. Tengo... ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Tengo arriba el cosito del zoom, la barra, y no la puedo sacar. ¿Cómo la saco? ¿Cómo el zoom de la barra? No estoy, yo no veo ninguna... A la barra del ver, zoom. tengo la barra del zoom arriba del programa, por eso no puedo ir a configuración. Bueno, descompartir la pantalla. O sea, descompartir la pantalla ahora. Descompartirla. Bueno, dale. Espera. ¿Está? A ver. No, la sigo viendo. Ahí está. Yo voy a compartir la mía. Configurar, opciones del lenguaje, personalizar. Y vas a ver una opción que dice permitir asignar con el signo igual. Capaz que la tenés destildada. Profe, a mí me sale que me dice en el PC, ¿no? Falta operando antes de la suma. Y, a ver, escribí esa instrucción en el chat. Ah, no, ahí está, me faltaban 2. No, nada. Está. Me salió. Bien. Angélica, ¿se arregló? Profe, ya había hecho yo eso. Ajá. De configurar. ¿Y sigue dando error? Ahora me fijo. A mí sí, profe, me sigue dando error. A ver, ¿quién más me habló? Perdón. Danisa. A ver, espera, aguanté un cachito, Danisa. Perdón, hipotenusa. O sea que ustedes acá lo que pueden hacer es escribir la variable con el resultado de la operación o poner directamente acá la expresión esta.
Es exactamente lo mismo y es perfectamente posible. Sigamos con el tema de la... A ver, escriban y si alguno no les da o le da un problema, por favor que me avise. Sí, sí. Estoy viendo ahí en el chat que todo el mundo está renegando con la configuración de teclado. Bueno, hasta que se acostumbre va a ser así, va a ser medio cuesta arriba. Y la configuración de teclado, el que tenga Windows 7 o Windows o algún Windows por el estilo, lo pueden hacer desde el panel de control. Si no, en Windows 10 pueden poner teclado. Configuración de teclado, ahí aparece. Bueno, ¿anduvo eso? ¿A todos les funcionó? ¿Alguno? Profe, Sí. a ver cuando ejecuta, ¿cómo le aparece? Permiso. Vamos a ver. Ejecuto acá. Voy a ingresar un 30, un 50 en el segundo cateto y le aparece así, ¿ven? No, a mí no me aparece así. ¿Cómo te aparece? ¿Cómo te aparece, Angélica? Ahí lo corregí, profe. Había puesto hipotenusa entera la palabra y era H y P. Claro. Perfecto, listo. Listo. Bueno, bien. Ahora nosotros estamos acá ahora ya trabajando con variables. Y a las variables hay que darle nombres, identificadores. Hay una serie de reglas que tienen que guardar cuando ustedes le dan nombre a una variable. Primero, no tiene que empezar con un número. O sea, yo no puedo poner, qué sé yo, 8m igual 5. Eso está mal. ¿Ven que ya me lo marca? Un nombre de variable no tiene que empezar con un número. ¿Está? No tiene que contener espacios. Yo pongo, por ejemplo, total a pagar igual 5. ¿Ven? No puede contener espacios. Tampoco puede tener signo de puntuación. Punto o punto y coma, cosas así. ¿Está? Eso está mal. Tampoco tiene que ser una palabra reservada. Cuando le dicen una palabra reservada del lenguaje, significa que una variable no se puede llamar escribir, leer. Por ejemplo, si yo pongo leer igual 5. Está mal eso. O sea, una variable no se puede llamar igual que un comando o una palabra reservada. ¿Está? Esas son las reglas que tienen que tener a la hora de nombrar a una variable. Bueno, vamos a achicar un poquito Profe, esto. ¿le puedo preguntar algo? Sí, ¿cómo que no? Yo en la parte que usted estaba escribiendo, justo se me había salido en la compu. ¿Por qué puso operaciones que puedo hacer y fue escribiendo todo eso? ¿Para qué nos sirve cuando No, ejecutamos? esto es a modo, lo estoy enumerando nada más. Todo esto que vos ves entre las barritas son comentarios, esto no se ejecuta. Son comentarios. Son comentarios Sí, sí. nada más. ¿Está? Gracias, profe. Esto es lo que está en el apunte, es para que sepan. Esta es la primera operación que hacemos en un programa. Pero pueden sumar, restar, eso es para eso.
Todo lo que está en celeste con las 3 barritas son nada más que comentarios, Angélica. No. De hecho, cuando vos ejecutás el programa con el botón verde, el compilador ignora todo esto, no lo procesa. ¿Está? Y esto yo lo uso para hacer la documentación interna de un programa, ¿no? En la medida que voy escribiendo funciones, voy escribiendo módulos, voy anotando qué es lo que hago, para qué lo hago, cómo funciona básicamente lo que estoy haciendo. Y esto es para lo siguiente, y eso tiene que ver con una de las etapas de la documentación. Cuando ustedes hacen un sistema, estamos hablando de un sistema medianamente grande, con cierta complejidad, cuando recién lo terminan de programar, tienen todo fresco, todo reciente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo tienen que abrir 1 o 2 años después para modificarlo? Lo abren y ya no se acuerdan, ya no tienen la memoria tan fresca. Sino estos tipos de comentarios ayudan muchísimo, ¿está? A retomar un trabajo que hicieron hace mucho tiempo. Es para eso que se usa la documentación. Bueno, sigamos con la guía entonces. Vamos a grabar esto. Acá. A ver, yo voy a achicar un poquito. ¿Ahí se lee bien? Sí, se lee bien. Bueno, sigamos con la guía entonces. Los tipos de información. Nosotros vamos a trabajar con 3 tipos básicamente, que es el numérico, ¿está? Lógico, que es una variable que se llaman booleanas, que tienen 2 valores posibles, verdadero o falso. Y la de tipo carácter, que son cadena caracteres. Por ejemplo, esto que yo encierro entre comillas es una cadena de caracteres, una frase. Esto es otro tipo de datos que vamos a utilizar. Después, cuando lleguemos a C, van a ver que todo eso tiene un montón de subtipos, porque tiene el numérico entero, con valores positivos, negativos, sin valores negativos, con signos, sin signos, de distintos rangos numéricos. Pero por ahora eso no nos interesa. Tipo numérico. Acá están los operadores, ¿ven que yo les decía al principio? Lo único que hice es transcribir esto que estaba acá. Las funciones predefinidas, que es lo que acabamos de ver. Las constantes de tipo carácter, la tabla ASCII, que es la que les había mostrado. El tipo lógico, verdadero o falso, más de eso no hay. Y estos operadores relacionales, vamos a volver sobre este tema cuando estemos dando la guía 3. Porque estos operadores racionales no tiene sentido ahora, porque no vamos a trabajar todavía con estructura de control, con condicionales, estructura repetitiva, ni nada por el estilo. Con lo cual, esto lo vamos a retomar después cuando empecemos la guía 3 la semana que viene. ¿Está? De todos modos, si alguno tiene ganas y tiempo de estudiar esto y sobre todo estudiarse eso, ¿no? Las tablas de verdad, que esto es álgebra booleana, matemática booleana. Verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. Verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso es verdadero. Falso o verdadero es verdadero, falso o falso es falso. Pero esto, repito, lo vamos a detener en detalle con la guía que viene. Todavía no es necesario. ¿Está? Con lo cual, a partir de ahora vamos a empezar con los ejercicios de la unidad 2. Fíjense este ejercicio que ven acá en pantalla. Ingrese un valor. ¿Qué es lo que hace? A ver si alguno interpreta qué es lo que hace ese algoritmo. Multiplica la variable por 2. Exactamente, y le informa el doble de una variable, es sencillo. ¿Está? Después, si alguno tiene ganas de escribirlo y probarlo. Fíjense, dadas las siguientes constantes y variables, si están escritas correctamente, identifique qué es cada una y señale el tipo. En caso contrario, indique el error. A, nombre. Está bien, es un nombre de variable, está perfecto. B,
Nombre entre comillas. Es una constante de tipo carácter. Cualquier cosa que esté encerrada entre comillas es una constante de tipo carácter. O sea, la B y la C es la misma cosa. ¿Mm? La C no está sumando a 4 más 3. Está expresando una cadena, una serie de caracteres, nada más. Una pregunta, profe. Sí. En un parcial vos nos preguntás algo parecido y nosotros ponemos que es una cadena de textos, ¿estaría bien igual? Sí. O sea, el término más habitual es cadena de caracteres, o como van a ver en C, string. Pero por ahora es una cadena de caracteres, o una cadena de texto, lo mismo. D, verdadero, es una constante tipo booleana. 345.2, una constante tipo decimal. F, esto está mal, ¿ven? En programación no se usa el separador de miles. Se usa únicamente el punto como coma decimal, con lo cual esa coma está de más. Eso está mal. De hecho, en cualquier lenguaje de programación, la coma es un separador de lista, no se usa para expresar números. G, comilla, comilla. ¿Saben lo que esto es? Una cadena vacía. 72 por 3. No está asignado a nada, con lo cual no es una constante, pero tampoco puede ser nombre de variable. ¿Por qué no puede ser nombre de variable? El H. Porque empieza con un número. ¿Está multiplicando? Claro, pero no es una expresión porque no está asignada a nada. ¿Está? Tampoco puede ser una variable porque empieza con un número. El I está encerrado entre comillas, lo que haya adentro no importa, está bien. JKI también es lo mismo, variable 1, variable bajo 2, eso está bien, son nombres de variables. Algoritmo es una palabra reservada, no puede ser un nombre de variable, tampoco puede ser una constante de nada. N, resultado suma, ¿está bien eso? Como nombre de variable, ¿está bien eso? Está separado. Está No. con un espacio, exactamente. Perfecto, bien ahí. Bien, perfecto. Profe. Sí. Usted está grabando la clase, ¿no? Sí. ¿La va a subir al entorno? No, les voy a mandar un link. Yo tengo un canal de YouTube y ahí tengo las clases. Ah, sí, me acuerdo que tiene el canal. Gracias, profe. ¿Cómo En es? ese caso, profe, ¿qué hay que poner? ¿Un guión bajo? Un guión bajo, ¿sí? Un igual. Un guión bajo. Ah, okay. O sea, resultado suma. O ponerlo todo junto. O ponerlo todo junto. Pero una variable no puede tener una variable no puede tener... Poniéndolo todo junto no lo toma como resultado nomás. No, yo pongo así, mirá. Yo pongo esto. Ah, tiene que estar en mayúscula la primera No, suma. no importa eso, no importa. No importa. El PCI no hace diferencia entre mayúscula y minúscula. Sí, pero acá no. Esto lo hago yo con una costumbre mía cuando escribo mis programas nada más. Yo pongo esto. Lo mismo. ¿Está? Lo que sí no está mal es esto. Esto no va. ¿Ven? Ahí lo marco. Bueno, sigamos. Acá está la pregunta que yo le hacía, si es posible escribir por pantalla no el resultado de una variable, sino una expresión, que es lo que hicimos con el problema ese de Pitágoras, que es el 2,3. ¿Está? Sí es posible, se puede escribir una expresión directamente. Bien. Observen el ejercicio 2,4. Ejer 4 de la guía 2.
¿Está? En PCIN existe una constante que se llama pi, que es el número pi, ¿está? O sea que ustedes pueden multiplicar cualquier cosa por ese pi. Hagan una cosa, yo les voy a dar un tiempito y tomando como base el programa este que acaban de hacer de Pitágoras, es lo mismo, tienen que leer un radio, hacer 2 cálculos e informar los 2 cálculos. ¿Está? Tomen como ejemplo este e intenten hacer este acá. Yo les doy un ratito que trabajen. Aguante un cachito que voy a pausar la grabación para no grabar todo este tiempo mudo. Aguanten un segundito. Pausa, reanudar. Voy a compartir la pantalla. Profe, ¿usted va a hacer el ejercicio ahora? ¿Sí? Ah, porque como no estaba grabando, yo quiero que para verlo después. Yo estoy grabando. Sí, pero no estaba Ahora, grabando cuando el chico mostró el ejercicio. Ah, no, lo reanudé la grabación ahora. Genial. Ingrese radio. Ahora, leer. Radio. Ahora empezamos a hacer la parte de cálculo. Perímetro. Es igual a pi por radio por 2. El área es igual pi, que existe, la variable pi, por radio al cuadrado. ¿Qué no le gustó? Ah. Bien. Escribir el P. Vamos a poner perímetro. Voy a copiar y pegar acá abajo. El área es área. Vamos a grabar. A ver. Ingresar yo cualquier cosa 20. Perímetro. Ahí está el área. Perfecto. Ahí está. Ahí está. A ver si alguno no le da o le da error, por favor que me avise. Un solo número hay que ingresar, ¿no? En el radio, sí. Porque todo lo demás es, pi ya existe y lo otro son cálculos. Profe, ¿hay que hacerlo? ¿Escribirlo? Sí, así te queda como ejemplo. Como quieras, si no, después lo ves de la grabación, no hay problema. Profe, ¿el 2 de dónde salió el 2? Que eso no entendí. ¿Qué 2? O sea, dice perímetro igual a pi por radio por 2. Parte de la Porque es el fórmula. diámetro. El diámetro es 2 veces el diámetro, es 2 veces el radio. ¿Está? Ahí va. Por eso. Es por eso nada más. Bueno, voy a grabar esto. Así ya queda. ¿Qué sigue? A ver. El 2.5 de lo mío. El 2.7. El ejercicio 2.7. Vamos a ver. Ejercicio 7 de la guía 2. Vamos a agrandar un poquito. Bueno. Ingresar 2 valores lo que hay que hacer es intercambiar sus valores e informarlos por... Es decir, que yo leo A y B y después tengo que hacer que el valor de A pase a B y el valor de B pase a A. ¿Está? Entonces le pido, primero que hago es pedirle al usuario que me ingrese esos dos valores. Escribir. Ingrese valor de A
A. Y copio y pego, que es lo mismo. Vamos a ingresar el valor de B. Ingreso B. Aguante que ya antes de hacer nada, ya lo voy a grabar. Bueno, cuando muchas veces, y muchos cayeron en la trampa, cuando se les pide hacer un intercambio de valores, me hacen esto. A igual a B y B igual a A. Si yo hago esto, perdón. Si yo hago esto, fíjense lo que pasa, ¿no? Yo ingreso un 100, acá ingreso un 300, y me quedaron las dos variables con el mismo valor. No se produjo un intercambio. Se perdió el valor original de A. Yo voy a venir acá a un documento donde tengo una tablita de seguimiento. Esto se llama tabla de seguimiento. Es una forma de hacer pruebas y depuración de programas. Donde yo dejo una columna para ir poniendo las instrucciones, una fila para ir poniendo las instrucciones y una columna por cada variable que quiero seguir. Entonces, fíjense, A arranca con 100, B con 300, que son los valores que ingresé, y ahora empiezo a analizar paso por paso. Digo que A es igual a B. Quiere decir que A va a tomar el valor de 300 y B se queda con el valor de 300. Y después digo que B es igual a exactamente lo mismo. Quiere decir que con ese algoritmo yo no hice intercambio de valores. ¿Por qué? Porque yo perdí el valor original de A. Cuando una variable tiene un valor y le asigno otra cosa, el valor original se pierde. ¿Está? O sea, una variable puede almacenar un único valor a la vez. Si por ejemplo, si ya tenía 100 y le asigno 300, el 100 que tenía desaparece, ya está, se murió. Entonces, la forma correcta de hacer un intercambio es valerme de una variable auxiliar. ¿Está? Primero, digo aux es igual a lo que tiene A. Lo guardo en otra variable. Ahora sí puedo decir que A es igual a B. Eso es el intercambio. Y B toma el valor de aux, que es el valor original de A. Yo grabo esto, vamos a ejecutarlo. En A voy a ingresar un 100, en B voy a ingresar un 300, y finalmente me quedó 300 en A y el 100 en B. O sea, efectivamente se produjo el intercambio. Ahora, vamos a ver esto de una tabla de seguimiento. Acá está. Profe, a mí no se me produjo nada. ¿Cómo me que quedó no? igual, digamos. Fíjate bien. Ingreso los dos valores y ya me tira ejecución finalizada. ¿Y tenés esto acá? ¿Que sigue? Sí. ¿Y el escribir también lo tenés? Escribir, a ver. Ah, el escribir no. Ah, debe ser por eso entonces. Valor de A, valor de B, B. Observen esto ahora. Primer paso, estos son los valores iniciales, que son los que ingresé por teclado. Auxiliar es igual a A, o sea que A queda en 100, B queda en 300, y auxiliar guarda en una forma temporal el valor original de A. A es igual a B. Entonces, esto queda en 300, B que sigue estando en 300, no. Y auxiliar con su 100. Y ahora sí se produce el intercambio.
A B le asigno out. Out era el valor original de A. O sea que A va a quedar en 300. B toma el valor de out, 100. Y esto obviamente que es un auxiliar, que queda en 100, nunca, no se altera. Y ahora sí podemos decir que se hizo el intercambio. ¿Lo ven? Esto es lo que se llama tabla de seguimiento. Eso se usa cuando la tabla de seguimiento y el algoritmo ejecutado dan lo mismo, que dice que está todo bien. Es una forma de hacer prueba y depuración de programa, que es lo que hablábamos al principio. Esto es una prueba, de las tantas pruebas que se pueden hacer. ¿Está? Si ustedes lo ven acá, vamos a hacer mucha de esto, así que no se preocupen por aprenderse esto de memoria, vamos a hacer mucho, tanto con el PCI como con el C. ¿Está? De estas tablitas de seguimiento. Bien, ¿se entendió el algoritmo del intercambio? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bien. Profe, sí, ahí sí, al final sí tenía una duda. Porque Sí. veo que usted puso primero, pero poniendo el 1 y la R y la O. Y yo puse primero la palabra. No Me lo tomó importa. igual. Sí, escúchame, esto que vos ves acá, entre las 3 comillas, es un comentario, es una anotación nada más. Listo. Eso Es cuando el programa se ejecuta, esto lo ignora, esto no, son anotaciones tuyas nada más. Bueno. ¿Está? Sí, ahora entiendo. O sea, Sí, no es gracias. obligatorio poner estas cosas. Lo hago yo como para que les quede como anotación, como apunte. Nada más. Si yo le saco todo esto, el programa anda igual. Bueno, sí. Yo no entendería nada si no están esos comentarios, así Claro, que. pero son nada más que eso, son comentarios nada más. ¿Está? Esto Sí, a la gracias. hora de ejecutarse el programa, el compilador lo ignora totalmente. No te preocupes por eso. Bueno. Sigamos. El ejercicio 2.7 ya lo hicimos. El ejercicio 2.8, me gustaría hacerlo cuando demos estructura de control, cuando podemos trabajar condicionales. Es una ecuación cuadrática, entonces con las condicionales podemos evaluar si el discriminante es negativo o no. Por eso por ahora lo salteamos, vamos a hacerlo como cuando veamos la guía 3. De hecho, creo que está repetido este ejercicio en la guía 3. Bueno, este ejercicio 2.9 es interesante. Yo voy a iniciar un ejercicio nuevo. Perdón, muy grande lo hice. Ahí. ¿Qué dice el ejercicio? Vamos a hacerlo desde cero, vamos a hacerlo bien. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cómo le pongo título a los problemas? Como para ir sabiendo. ¿Cómo títulos? En el PSAIN, digamos, en el inicio, cuando tengo todos los problemas que fuimos haciendo, Yo le cambio esto claro. para ponerlo. Le cambio ese valor, le pongo un título que yo quiero. Claro, no me queda así, digamos. No me queda el título. ¿Cómo el título? Claro, el valor ese que pongo en el algoritmo no me cambia el título arriba, pero bueno, no importa. No, o sea, en la pestaña, ¿sabes lo que pasa? Es que se te pone cuando lo guardás, cuando lo grabás. Fíjate, ¿no? Fíjate una cosa, yo lo grabo ahora esto, así como está. ¿Ves? A ver si. Está, ok. Profe. Sí. Le pregunto algo que no tiene nada que ver, ¿no? No importa. Con la asistencia, ¿cómo hacemos? Yo no tomo asistencia. Listo. O sea, son grandes, ya. No falta que tengan que tomar asistencia, pasar lista, poner mi asfalto o citar a los padres, lo único que falta. No, yo con las clases, si son obligatorias todas. Sí, supuestamente, el tema eso me refería.
el tema así, Angélica. Son grandes, ya saben lo que hacen. Yo no tomo asistencia. Yo, Manuel Básico, no tomo asistencia, porque después lo que hagan o dejen de hacer se va a ver en los parciales. ¿Tá? Yo no los voy a perseguir con asistencia. Hay docentes que sí toman asistencia y todo. No, yo no. No. ¿Tá? Así que por eso, Angélica, no te hagas problemas. Yo no. Si... Obviamente que yo me gustaría que estén todas en la clase. De hecho, permiso, ¿no? Que haya 43 de 60 no es tan malo, digamos. En la comisión anterior eran bastante menos. Pero como es, no me interesa, yo no tomo asistencia, no te preocupes por eso. ¿Está? Bien. Veamos. Dice que es definición del problema. Que es calcular el gasto en combustible de un viaje. ¿Está? Eso es lo que hay que hacer. Análisis. Empecemos. ¿Qué datos tengo? Perdón. Los datos. Los datos son... La persona lo que hace es lo siguiente. Cuando está por salir, arrancar el vehículo, toma el cuenta kilómetros. Y cuando llega a destino, vuelve a anotar el cuenta kilómetros. ¿Está? Porque en la diferencia de lectura va a estar el recorrido. Entonces, como dato, ¿qué es lo que tenemos? Lectura inicial y final del... Bueno, saben que el odómetro es el cuenta kilómetros, ¿no? Después tenemos otros datos. El precio del combustible. Y el otro dato que se lee es el consumo del coche. ¿Está? Por ejemplo, el auto mío hace 14 kilómetros, en ruta hace 14 kilómetros con 1 litro de nafta. ¿Está? Con lo cual, significa, permiso, calculadora, 1 dividido 14. Mi auto gasta, por ejemplo, 0.07 litros por kilómetro recorrido. Este es un dato que también se va a leer por teclado, que es el consumo del coche. ¿Se entiende de dónde sale esa operación? Es un ejemplo eso, ¿eh? Los autos todos los autos consumen distintos, pero ¿se entiende de dónde sale ese cálculo? ¿Alguno se quedó en el medio? ¿Puedes repetir el cálculo cómo se hace? Por ejemplo, consumo del coche. Vamos a hacerlo así. Sí, hace 14 kilómetros por litro. Se calcula 1 sobre 14. Este es igual a 0.07 litros por kilómetro. O sea que cada vez que mi auto hace 1 kilómetro, consume esta fracción de litro. ¿Se entiende? Otra pregunta. Ajá. ¿Los datos eso lo tiene que ingresar el usuario? Ahora vamos a hacer toda esa parte de ingresar los datos, todos los datos necesarios. ¿Está? Sabemos además, entre las relaciones, es que los kilómetros recorrido es igual a la diferencia de lectura. Quiere decir
que si yo cuando salgo había hecho 1000 kilómetros y cuando llego había hecho 1650 kilómetros, la diferencia es lo que yo recorrí, 650 kilómetros. ¿Tá? Bueno, parte 1, que es la lectura de datos. Escribir, ingrese, lectura inicial del leer, lectura inicial. Leer, lectura final del odómetro, lectura final. Esto obviamente son lecturas de kilómetros, ¿no? Lectura en kilómetros. Ahora, ¿está? ¿Qué más necesito leer? Escribir. Ingrese precio del combustible. Leer precio. Y finalmente, escribir, ingrese consumo del coche en litros sobre kilómetros. Quiere decir que tengo la lectura inicial, acá, la lectura final, ¿tá? El precio de la nafta, con lo cual yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, lo que tengo que hacer es calcular los kilómetros recorridos. Segundo, sobre lo recorrido en kilómetros, hallar el consumo en litros. Finalmente, tercero, el costo es los litros consumidos por el precio de la nafta. Yo se los dejo así, con los pasos a hacer, les doy un ratito y intenten resolverlo. ¿Está? A ver, a ver si yo lo achico un poquito, aguanten un segundito. ¿Ahí se lee bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, profe. Perfecto. Yo se los dejo así, copien eso y traten de hacerlo. Yo les doy un ratito tranquilo. Voy a pausar la grabación. Decimos, kilómetros recorridos es igual a la lectura final, la más grande, menos la lectura inicial, que es la más chica. Este es el paso 1. Entonces ahora vamos a empezar a rellenar esto, ¿no? Ahora, litros consumidos
es igual a los kilómetros recorridos por lo que consume por kilómetro, por el consumo. Si en un kilómetro consumió esto, en tantos kilómetros es una regla de 3. Y finalmente el importe va a ser igual a los litros consumidos por el precio de la nafta. Observen una cosa, gente, observen una cosa. Fíjense cómo nombro yo las variables, nombres largos, bien definidos. Es tedioso, pero a la hora después de estudiar y agarrar este programa después de un tiempo que lo hicieron, ayuda muchísimo. Porque usted le pone I igual tal cosa, I más F más U menos U, y después no se entiende nada. Cuando le ponen nombres significativos a las variables es más tedioso porque hay que escribir más, pero después mucho más claro queda. Finalmente vamos a escribir. Escribir, se recorrieron coma, kilómetros recorridos, kilómetros, se consumieron la variable litros consumidos, litros de combustible, y finalmente se consumieron el importe es pesos y el importe. ¿Está? Voy a ejecutar esto. Vamos a hacer de cuenta que yo arranqué con 1000 kilómetros en el odómetro, después del viaje quedé en 1650 kilómetros. La nafta premium creo que está a 107, creo. El mío es 0.0 litros por kilómetro. Ahí está, se recorrieron 650 kilómetros, se consumieron 45 litros y medio de combustible y ese es el gasto. ¿Está? ¿Alguna duda de lo que se hizo hasta acá? Me parece que quedó medio flotando el tema de esto, del cálculo del consumo, pero bueno, después con más tiempo lo... Profe, Sí. Yo en la parte donde es kilómetros recorridos igual lectura final menos lectura inicial, me pone como que tengo mal algo. A ver, vamos, aguantar un cachito, pero total ya no hacemos más nada, ya detengo la grabación.